Bien, entonces vamos a empezar con el primer grupo de nomenclatura el día de hoy de química orgánica, bencenos. Ya, para eso vamos a repasar todas las reglas del benceno. Si hay algún corte, si no se puede ver algo, me van a decir, me avisan y vamos. Ya. La primera regla del benceno me indica y me habla sobre los sustituyentes. Ya me dice, en bencenos monosustituidos se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno, que es un compuesto monosustituido, es decir, que solamente tiene una ramificación. Por ejemplo, ahí vemos, el primero, metilbenceno, tiene una sola ramificación el benceno. El benceno, cabe resaltar, es este anillo, ¿ya? Con tres dobles enlaces que van rotando. Bien, entonces como tiene un sustituyente y se trata del metil, la regla número 1 me dice que primero se coloca ese sustituyente, ese radical, y luego seguido la palabra benceno. En otro caso, el etilbenceno. En el tercer caso tenemos una forma especial, ¿no? El isopropilbenceno o el metiletilbenceno, ¿ya? Ya lo hemos visto esa parte de compuestos que están asociados, ¿no? En una cadena principal, si hablamos de un radical, de un sustituyente. Y en el último caso está el vinilbenceno, o también conocido como etenilbenceno, ¿ya? Etenilbenceno también se le conoce como estireno, lo vamos a ver más adelante. Se conoce también como feniletileno, ¿ya? Pero más conocido como el vinilbenceno. La regla número 2 me dice que en bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, meta, para, ¿ya? Se puede usar esos prefijos para los localizadores 1, 2, 1, 3 o 1, 4. Cabe resaltar 1, 2 para orto, localizadores 1, 3 para meta, localizadores 1, 4 para, ¿ya? Se puede utilizar los prefijos o simplemente los localizadores, pero de preferencia los prefijos, ¿ya? Siempre tratando de ser más formales. Entonces, si hasta aquí se han dado cuenta, el audio, por favor, ¿ya? Como se habrán dado cuenta hasta aquí, la regla o las reglas del benceno son muy parecidos a los compuestos cíclicos que hemos visto anteriormente. Bien, aquí está. Nos hablaba de los prefijos ortometri. Para el primer ejemplo, tenemos una posición. La posición 1, 2 le pertenece a orto. Entonces yo puedo decir orto, como estoy hablando del metil, y dos veces ortodimetilbenceno, ¿ya? O también lo puedo llamar 1,2 dimetilbenceno. Para el segundo prefijo, meta, estoy hablando de la posición 1 y de la posición número 3, ¿ya? Están actuando aquí lo que es el metil y el etil. Entonces, por orden alfabético, primero el etil, luego el metil. Entonces, meta, estoy omitiendo nombrar la posición, por meta etil metil benceno. O si no, ustedes pueden nombrar la posición. 1 etil, 3 metil benceno. Siempre acabando con benceno cuando se presente este anillo. ¿Ya? El tercer prefijo me hace referencia a para la oposición número 1, 4, dentro de este anillo. Entonces, tengo aquí en la posición número 1, tengo un isopropil. En la posición número 4 tengo simplemente un metil, ¿ok? Entonces, para utilizar este prefijo es para isopropil metil benceno o simplemente 1 isopropil 4 metil benceno. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. Solo se puede utilizar orto, meta y para cuando están las ramificaciones en las posiciones 1 y 2, 1 y 3 y 1 y 4, ¿no? Exactamente, así mismo, así mismo. Si están en esta posición, se nombra como 1,2, digamos así. Claro, así.
Solamente orto es para la posición 1,2, meta para la posición 1,3 y para la posición 1,4. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Cabe resaltar que no es muy fundamental usar estos prefijos. Ustedes pueden utilizar la nomenclatura que está aquí debajo, ya que es a la que ustedes están acostumbrados. Anotar el número, el radical o el sustituyente y posterior el compuesto. ¿Ok? Es para tener más formalidad, como les digo. Entonces se usan mucho estos prefijos en este tipo de compuestos, el benceno, los aromáticos. Bien. ¿Hay más dudas, más preguntas? ¿O pasamos a la siguiente regla? ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos claros? Sí, Ausi. Sí, Ok, me dan un momentito, por favor. Ya, vamos a seguir entonces. A ver, la siguiente regla. La siguiente regla nos dice que en vencernos con más de 2 sustituyentes, bueno, esta regla ya se lo deben saber por lo que son los compuestos cíclicos, el orden alfabético es muy importante, ¿no? Entonces, en vencernos con más de 2 sustituyentes, se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores posibles. Si varias numeraciones dan los mismos localizadores, se da preferencia al orden alfabético. ¿Ok? Bien. Esta regla ya lo hemos visto, ya lo conocemos de los compuestos cíclicos, de los cicloalcanos. Entonces tenemos un primer ejemplo que eh, imaginen que no hay los números, ¿ya? Supongan que está el anillo y hay aquí un sustituyente, aquí otro y aquí otro. Entonces, ¿cuál era nuestra meta principalmente aquí? Colocar la numeración, ¿no? En sentido horario o en sentido antihorario. ¿Y desde dónde? Bueno, bien. Nuestro objetivo era darle el menor orden posible a todos los sustituyentes. Y si empezamos a enumerar desde aquí, bueno, pues tenemos ramificación en la posición 1, ramificación en la posición 2 y ramificación en la posición número 4. Si enumeraríamos desde aquí hacia la izquierda, en sentido antihorario, tendríamos ramificación en la posición 1, ramificación en la posición 2, 3, 4, 5 y ramificación en la posición 5. Entonces no me conviene. Los sustituyentes se encuentran en un orden mayor. ¿Ya? Entonces empezamos a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4. En la posición 1 hay un metil, ¿ya? Posterior a que den la numeración, ya les había dado el consejo de que identifiquen de quiénes se tratan los sustituyentes. Metil, etil, y aquí tienen un cloro. Posterior a ello, ¿cómo anotamos en la nomenclatura? Pues lo anotamos en orden alfabético. La C va antes que la E va antes que la M. Antes de los nombres colocamos su posición. En la posición número 4 está el cloro. En la posición número 2 está el etil. En la posición número 1 está el metil. Y acabamos con benceno, ¿ya? Porque identificamos el anillo que está con color rojo ahí. Para el siguiente ejemplo, ¿cómo enumeramos? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? En este caso nos conviene enumerar en sentido antihorario y a partir del cloro, porque ese orden nos da las menores posiciones posibles a todos los radicales, a todos los sustituyentes. Entonces, habiendo tomado en cuenta el orden, y que vamos a empezar desde el cloro, tenemos en 1 tenemos el cloro, en 2 tenemos el bromo, y en 4 tenemos el metil. ¿Cómo traspasamos a la nomenclatura? Bueno, en orden alfabético, la B va antes que la C va antes que la M. Entonces, en la posición 2 está el bromo, en la posición 1 está el cloro, en 4 está el metil, y terminamos con benceno. Vamos para el siguiente. En el siguiente ejemplo es lo mismo, ¿ya?
enumeramos en sentido horario o en sentido antihorario. En este caso, de igual manera, nos conviene enumerar en sentido antihorario porque le damos la menor posición posible, empezando desde el etil. Bien, para este caso, aquí ya está empleando el prefijo di, porque nos dice que hay dos veces este sustituyente. Hay dos veces, dos etil. Etil en la posición 1 y etil en la posición 4. Y en la posición número 2 está el metil. Terminamos con la palabra benceno. 1,2 dietil, 2 metil benceno. Bien, ahora vamos a hacer énfasis a algunos compuestos que se van a encontrar muchísimo porque son muy frecuentes y entonces tienen cierta nomenclatura, tienen cierto nombre común y es muy importante saberlo. Por ejemplo, está el tolueno, ¿ya? El tolueno, la anilina, el ácido benzoico, el estireno, ¿ya? El fenol es muy importante. Después, ¿qué más? A ver, el benzaldehído, ¿ya? Estos 6 primeros son los más comunes que lo van a ver muchísimo más adelante. Después están otros, bueno, claro que son comunes, pero no lo van a ver tanto así. El anisol, la acetofenona, la benzofenona, la propiofenona. ¿Bien? Es importante que se anoten esta tablita, que la tengan siempre ahí a mano. Peor si son de química, que lo ven muchísimo en orgánica 2 igual. Bien. eh, bien, hasta aquí, como se habrán fijado, es tal cual como los compuestos cíclicos, ¿ya? Simplemente la terminación en benceno. Bien, las mismas reglas, orden alfabético, el orden, sentido horario, antihorario, es prácticamente lo mismo. Vamos a lo siguiente, que son los alcoholes. Los alcoholes vamos a nombrarlos de igual manera. A ver, para esto quiero la participación de una persona para que me lea la regla número 1. Cualquier persona. Yo auxiliar. ¿Ya? Dale. Léalo. Se elige como cadena principal la mayor longitud que contenga el grupo oxidrilo. Bien, el grupo oxidrilo, OH, ¿no? Entonces, esta regla es muy importante y no la tienen que olvidar. La cadena principal es la que contiene el grupo oxidrilo, ¿ya? No me lo vayan a poner como un sustituyente. Perdón, sí, eso mismo, ¿ya? Entonces, la cadena principal debe contener este grupo. Por ejemplo, la cadena principal, como lo pueden ver, es la que está con rojo, ¿ya? Contiene al grupo OH. No sé, es decir, en este ejemplo viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí mismo. Y en este no pueden tomar este otro camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? La cadena principal debe contener este grupo OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correcto. No es correcto enumerarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, no es correcto. Porque si lo enumeramos así como en la segunda ocasión, no estaríamos cumpliendo la regla número 1. Bien, entonces, sí, así mismo. A ver, ¿qué les quería decir? Ya, es muy importante saber que en este caso, la cadena principal, si se dan cuenta, por ejemplo, en el segundo ejemplo, no es la que tiene más átomos de carbono. En este caso se omite eso, que lo veíamos muchísimo en los alcanos, sino es la que contiene el grupo OH. ¿Ya? Bien, eso mismo. Entonces, así mismo, tiene que estar, tiene que salir el grupo OH de la ramificación principal. A eso se refiere. Vamos con la siguiente regla. Alguien, por favor. Otra persona. Yo. Ya. Se enumera la cadena principal para que el grupo oxidrilo tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halogenadas, doble y triple enlaces. Bien. Segunda regla. Nos dice que este grupo tiene que tener
el menor localizador posible. Entonces, para el primer ejemplo que dimos, ¿desde dónde empezamos a enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Los escucho. ¿Cómo lo empezamos a enumerar? ¿Desde dónde? ¿Desde cuál de sus extremos? Para este primer ejemplo, el que vimos anteriormente. Derecha. De derecha a izquierda, ¿no? Entonces se encontraría en la posición número 2. De igual manera, en el segundo ejemplo. Ahora, es muy importante tomar el segundo punto de la regla número 2. Nos dice que tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles o triples enlaces. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, no vamos a ver algunos ejemplos. Aquí simplemente, bueno, ya lo habían hecho, ya lo hemos demostrado aquí que debemos enumerar de derecha a izquierda. Derecha a izquierda, porque el localizador es más bajo para el grupo H o hidroxilo. ¿Ya? La regla número 3 nos dice que el nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de átomos de carbono por ol. ¿Ya? Alcohol es siempre terminación en ol. OH hace referencia a eso. ¿Ya? Tomando en cuenta los dos anteriores ejemplos, pues tenemos en la posición número 3 hay una ramificación, ¿ya? Y tenemos el etil heptanol. En la posición número 2 tenemos el 2-propil octanol. ¿Ok? Aquí vamos a revisar algo. Vamos a ver en los ejemplos más adelante, ¿ya? Vamos a la siguiente regla. Cambiando en la molécula, cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se llama hidroxi, ¿ya? Son prioritarios frente a los alcoholes, ¿quiénes? Los ácidos carboxílicos, los anhídridos, los ésteres, los haluros de alcanoilo, las aminas, los nitrilos, los aldehídos y las cetonas. Anótense todos estos grupos que son prioridad frente a los alcoholes. Por ejemplo, ya. Sé que no hemos visto aún lo que es los ácidos, pero aquí vamos a dar un mero ejemplo. Ya. En los ácidos carboxílicos, se encuentra muy presente este grupo de acá. Este grupo, ¿ya? Este grupo que está marcado con rojo. Entonces, frente a más adelante lo vamos a nombrar por si acaso, ¿ya? Frente a al grupo hidroxilo, es prioridad, es decir, los ácidos, el grupo de los ácidos siempre tiene que ir al extremo y en la menor posición frente a cualquier otro grupo, como ser el grupo H. Entonces nosotros empezamos a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y pasa a ser simplemente un sustituyente, el alcohol. Y el grupo OH, perdón, ¿ya? Y se nombraba, como dice aquí, como hidroxi. Entonces, tenemos ácido, siempre se empieza por la palabra ácido cuando tenemos ese grupo. Ácido, en la posición número 3 tenemos cloro, en la posición número 4, ¿cómo se llama esto ahora? Hidroxi. Pentanoico. ¿Bien? Ahora, el siguiente ejemplo, también es, este, mm, es, es prioridad frente a la acetona, ¿ya? La acetona es prioridad frente a los alcoholes, mejor dicho, más propiamente dicho. Entonces, este es el grupo de la acetona y tiene que encontrarse en la menor posición posible, de igual manera. Entonces nosotros empezamos a enumerar desde ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Si no estuviera este grupo, empezamos a enumerar desde la izquierda para darle la menor posición al alcohol. Entonces, esto lo nombramos como 5-hidroxi, 4-metil heptanona. Así termina el nombre de este grupo. Para el siguiente tenemos, aquí ya tenemos un compuesto cíclico, 3-hidroxi, empezamos siempre a enumerar por este compuesto, la acetona, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que me da la menor posición posible. Si lo enumeramos en sentido horario, la posición sería un poco mayor.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 1 está el grupo de la acetona, ¿ya? Y tenemos 1, 2, 3. En 3 está el grupo OH, pero como sustituyente se nombra hidroxi. 3-hidroxiciclohexanona, ¿ya? Porque hay 6 átomos de carbono, hexa y terminación non-ona. Para la regla número 5, cabe resaltar que no se asusten aquí estos ejemplos, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es simplemente un pantallazo. Ustedes no se olviden de aquí, de la regla número 4, que todos estos grupos son prioridad frente a los alcoholes a la hora de hacer la numeración. Vamos a la regla número 5. El grupo hidroxi o el grupo oxidrilo es prioritario frente a los alquenos y alquinos, ¿ya? Frente a los dobles y triples enlaces. La numeración otorga el localizador más bajo al grupo hidroxilo, y el nombre de la molécula termina en ol. Por ejemplo, si tenemos una cadena de esta manera, una cadena principal que empieza por 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros nos hacemos la pregunta. Empezamos a numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La regla número 5 me dice que si hay un doble enlace o un triple enlace, pues estos pasan a ser tomados en cuenta de manera secundaria si se encuentra un alcohol en su ramificación de la cadena principal. Es decir, que en vez de dar prioridad para que tenga la menor numeración posible a los dobles y triples enlaces, nosotros le damos prioridad al alcohol. Es decir, tenemos que hacer que el alcohol, perdón, que el grupo H esté en la menor posición posible. En este caso, si enumeramos de derecha a izquierda, le da la menor posición posible al grupo hidroxilo. Entonces, para enumerarlo sería X, estoy hablando de 6 átomos de carbono en la cadena principal. En 5 se encuentra en un doble enlace. En esta posición, para allá, hay un doble enlace. En la posición número 2 está el grupo OH y se numera con la terminación, perdón, se nombra con la terminación ol, 2-ol. Siguiente ejemplo, lo mismo, pero ahora hay un doble y un triple enlace. X en la posición 3, a la posición 4, la posición 3 hay un en doble enlace. En la posición 5, a la 6, hay in, un triple enlace. Y en la posición número 1 está el alcohol, ¿ya? Terminación ol, el grupo OH, perdón. Para este otro ejemplo, compuesto cíclico, aquí si se dan cuenta hay un doble enlace, hay una ramificación y está el grupo hidroxilo. Entonces la nomenclatura aquí sería enumerar, para este caso, ¿cómo enumeramos? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Pues la menor posición eh, para nosotros, aquí está. Si empezamos a enumerar en sentido horario, tendríamos 1, 2, aquí tendríamos un doble enlace. Y si enumeramos en sentido antihorario, tendríamos 1, 2, aquí tenemos una ramificación. Pero frente a ramificaciones, el doble o triple enlace es prioridad. Ya lo vamos a ver en alquenos y alquinos. Entonces, para este compuesto empezamos a numerar en sentido horario, dando prioridad el doble enlace dando prioridad al doble enlace frente a la ramificación, ¿ya? Y la prioridad principal se la lleva el grupo hidroxilo. Entonces nombramos en la posición número 1, enumeramos que está el grupo hidroxilo, en la posición número 2 está el doble enlace, en la posición número 6 está el metil. Entonces, ¿cómo se nombraría esto? De acuerdo al orden alfabético, tenemos el 6, en la posición número 6 está un metil, estamos hablando del ciclo X, y en la posición número 2 hay un en, que hace referencia al doble enlace, y en la posición número 1 está el grupo hidroxilo, con terminación ol. Bien, vamos a pasar ahora, a ver, vamos a pasar
a los aldehídos y cetonas. Ya, sigue entrando. Vamos a pasar a los aldehídos y cetonas. La regla número 1 me indica que los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por al, ¿ya? No es necesario especificar la posición del grupo del aldehído. Siempre este grupo ocupa el localizador número 1 y casi siempre se encuentra, bueno, no casi siempre, siempre se encuentra en el extremo de la cadena. Bien, cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial. Entonces, de la regla número 1, la terminación, en vez de ano, al, siempre se encuentra en el extremo, el grupo, y cuando hay dos funciones de aldehído, se emplea dial. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este compuesto, este grupo que ven aquí, este grupo, ¿ya? El grupo carbaldehído, ¿ya? Este CHO, siempre lo vamos a identificar para el grupo de los aldehídos, ¿ya? Ahorita vamos a hacer énfasis respecto a las cetonas. Bien. Entonces, este grupo siempre se debe encontrar en el extremo de la cadena. Por tanto, siempre debemos empezar a enumerar desde ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Yo la prefiero lineal. Entonces tenemos en la posición número 4 hay un metil y en esa posición número 4 igual hay otro metil. Entonces, 4,4 dimetil pentanal. ¿Ya? El segundo ejemplo. Si se dan cuenta, aquí está el grupo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero a diferencia del anterior ejemplo, aquí hay un doble enlace. ¿Cómo lo nombramos? Tenemos 5 átomos de carbono. Pen, en 4 hay un doble enlace, en, y con la terminación en al. Pen 4 enal. Este otro ejemplo, en ambos extremos está el grupo que identifica a los aldehídos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cualquiera de las dos formas saldría lo mismo. Cuando hay dos funciones de aldehídos, se ocupa el prefijo dial. Entonces, estamos hablando del hexanodial. Para la regla número 2, ¿qué me dice? El grupo, el grupo CHO se denomina carbaldehído, ¿ya? Con un enlace ahí libre. Este grupo de nomenclatura es muy útil cuando el aldehído va unido a un ciclo. La numeración del ciclo se realiza dando el localizador número 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Perdón. ¿Ya? El grupo aldehído es este, como les había mencionado acá, ¿ya? Siempre van a identificar eso. Entonces, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ciclo con 6 átomos de carbono. Estamos hablando del ciclo hexano. Y como ramificación, al final lo nombramos al carbaldehído, ¿ya? Ciclo hexano, carbaldehído. Este otro ejemplo, igual un ciclo hexano. El carbaldehído siempre en la posición número 1. Es muy prioritario frente a cualquier otra ramificación, ¿ya? Entonces, 3 bromo aquí en la posición número 3 está el bromo. 3 bromo ciclopentano carbaldehído. Bien, pero auxiliar, ¿por qué el carbaldehído, como está en la posición número 1, no lo nombramos antes de la cadena principal? Bueno, esta regla me dice que lo debo nombrar seguido de la cadena principal, ¿ya? Ciclopentano carbaldehído, ciclohexano carbaldehído. Casi lo mismo como el benceno. La regla número 3, deben tomar nota de esta regla porque es más que todo es práctica, ¿ya? Más que todo es práctica.
Y vamos a proporcionar los debidos ejercicios también. La regla número 3 me dice, cuando en la molécula existe un grupo prioritario al aldehído, ¿ya? Este pasa a ser un sustituyente y se nombra como oxo o formil. Bueno, hay un grupo muy prioritario frente a otros, como ser los ácidos carboxílicos, ¿ya? Son prioritarios casi a todo, ¿ya? A todos me animaría a decir en sí. Entonces, cuando está presente el grupo del ácido, que es este grupo acá que está con rojo, ¿ya? Este de acá, el aldehído pasa a formar, el aldehído pasa a formar como un sustituyente. Se nombra como oxo o como formil. Vamos a ver esos ejemplos. Ya, por ejemplo, este primero. Tenemos el grupo del ácido 1, 2, 3, 4. En la posición número 4 está el grupo del aldehído, ¿no? Pero lo nombramos como oxo. Para este caso, ¿ya? Para este caso, sin tomar en cuenta el carbono que está acá, ¿ya? Simplemente eso, sin tomar en cuenta el carbono que está acá. Ya estamos tomando solamente en cuenta el oxígeno. ¿Ya? Es decir, no estamos tomando en cuenta todo el carbaldehído, solo el oxígeno, sin tomar en cuenta este carbono. Por eso, ácido 4-oxobutanoico, ya siempre en la terminación oico para los ácidos. Para el segundo ejemplo, tenemos el ácido 3-formil ciclohexano carboxílico. Bien. Aquí ya estamos tomando en cuenta todo el grupo carbaldehído, pero este se nombra como formil. Entonces, empezamos a enumerar siempre en la primera posición el ácido, el grupo del ácido. Entonces, 1, 2, 3. 3-formil, ciclohexano, carboxílico. Ups. Ya. La regla número 4 me dice que algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC pueden ser los siguientes. Por ejemplo, el formaldehído, el benzaldehído y el acetaldehído, ¿ya? Y este se conoce como metanal, un átomo de carbono. Este se conoce como el benceno carbaldehído y este como el etanal. Ahora, entrando de lleno un poquito a la acetona, que cambia un poco su grupo, la acetona se nombra sustituyendo la terminación ano del alcano con igual longitud de cadena por ona, ¿ya? Por ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el grupo carbonilo y se numera para que éste tome el localizador más bajo. Por ejemplo, este es el grupo de la acetona ahora. Solo el grupo, el grupo oxigenado, ¿ya? Solo ese. Ya no se toma en cuenta en sí todo el grupo carbaldehído como este de acá. Solo es esa pequeña diferencia. Ustedes pueden jugar con ese factor en ambos casos. Ya por eso es que lo estoy dando junto. Entonces, para este caso tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Estamos hablando de butanona. ¿Ya? Butanona. El otro ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, penta, y en la posición número 2 está el grupo de la acetona. Aquí ya, aquí. En la posición número 2 está el grupo de la acetona, y en la posición número 4 está el grupo metil. Entonces, 4-metil, 2-pentanona. Para este otro ejemplo tenemos el compuesto cíclico de 6 átomos de carbono, ciclohexa, y en la posición número 1, dando prioridad al metil, está el grupo de la acetona, y en la posición número 3 está el metil. Entonces, 3-metil ciclohexanona. Vamos a la siguiente regla. Existe un segundo tipo de nomenclatura para la acetona, que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. Por ejemplo, este acá.
etil, metil, cetona, ciclohexil, metil, cetona, fenil, metil, cetona, ¿ya? Sí, así mismo, ¿ya? Se ordena simplemente alfabéticamente. Solo se ordena alfabéticamente estas nomenclaturas, si se dan cuenta. Es sencilla, es una manera como de salida para nombrar este tipo de compuesto. ¿Ok? Es decir, si tienen una sustancia así larga, compuesta, la dividen en partes y lo nombran alfabéticamente. Tenemos un ciclo A, lo nombran alfabéticamente y como radical. Ya, tenemos un ciclo, tenemos un metil y tenemos el grupo de la acetona. Tenemos un etil, tenemos un metil y tenemos el grupo de la cetona. ¿Ya? Eh, Obviamente en este caso vamos a incluir al carbono. Tenemos el grupo fenil, ¿ya? El grupo fenil. Tenemos el grupo de la cetona y el grupo metil. Entonces, la sexta regla me dice que al tener yo un compuesto, una sustancia compuesta, podemos dividirlo por parte, por radicales y en la nomenclatura colocar el orden alfabético de todos esos radicales. Obviamente identificando al grupo de la cetona. A ver, es una salida en caso de que se olviden o en caso de que tengan dudas para algún compuesto. Pero es importante entender esta sexta regla. ¿Se entendió? ¿Se entiende esta regla, la número 6? Los escucho. Los escucho. ¿Puede explicar? ¿Sí puede explicar otra vez, por favor? Ok. Como les había dicho, ya. Identifiquen. Bien, a ver, volvamos a leer. Nos dice que hay una segunda forma de anotar la nomenclatura de la cetona, ¿ya? ¿En qué consiste? Nombrar las cadenas como sustituyentes y se ordena simplemente de manera alfabética, ¿ya? Y terminando el nombre con la palabra cetona. Para ello debemos identificar el grupo de la cetona, incluyendo el carbono, el grupo de la cetona, el grupo de la cetona. Posterior a ello, identificar los radicales. ¿Ya? Aquí hay un metil, es decir, separarlo. Es como que ustedes estén cortando por partes, todo. Como que estén cortando todo la sustancia. ¿Ya? Si es una sustancia larga, lo cortan por partes, identifican obviamente el grupo de la acetona. Y al haberlo ustedes cortado por partes, van a darse cuenta que tienen aquí un ciclohexil, aquí tienen un metil, aquí tienen un etil, aquí tienen un metil, aquí tienen un fenil, ¿ya? Y aquí tienen un metil. Al haber identificado todo eso, entre comillas, radicales libres, entre comillas, ya no están libres por si acaso, pero lo vamos a tomar en cuenta de esa manera para esta nomenclatura. Al haber cortado por partes eso, nosotros simplemente, para la nomenclatura, lo colocamos en orden alfabético y terminamos con cetona. Etil, metil, cetona. Simple. Más sencillo todavía. Otro. Si cortamos por partes, si se dan cuenta está en otro color aquí. Ciclohexil, metil, terminación, cetona. Aquí está, terminando el nombre con la palabra cetona. Obviamente tienen que identificar el grupo de la cetona. Otro. Tienen un fenil, metil, cetona. ¿Ok? De esa manera. ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí, ahora sí, gracias, Ausi. Ok. No importa, disculpa, en qué posición estén, aquí no se enumera. No se enumera, como les digo. Es más sencillo ese análisis. Ustedes cortan por partes. Hagan de cuenta que aquí tienen un trazo, lo cortan aquí, lo cortan acá.
Aquí igual, saben que hay un enlace carbono-carbono, aquí carbono-carbono igual a un enlace, corten, ya, cortan, cortan, ya, ¿se acuerdan de las rupturas homolíticas y heterolíticas, ¿no? Que les había enseñado. Hacen esa cualquiera de las dos rupturas, pero obviamente, hipotéticamente, ya, simplemente para darse cuenta, que aquí hay un radical, un etil, aquí hay un metil, aquí hay un ciclohexil, aquí hay un metil, ¿ya? Eso, simplemente hacen corte y no me interesa el orden. No me interesa el orden. Simplemente no me interesa el orden numérico. Simplemente el orden alfabético. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. De todas maneras, no se preocupen. Yo sé que son temas un poquito avanzados. Vamos a dar un breve repaso, no se preocupen, no se preocupen, ¿ya? Simplemente a modo de presentarles, y solo estamos viendo reglas, no estamos viendo ejercicios ni nada de eso, es a modo de presentarles, para no pasar de alto también la oscilatura. La regla número 7 dice, cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo, ¿ok? Como ya lo hemos visto este ejemplo, ya lo hemos visto, pero vamos a ver. Bien. Ya. En este caso, ya. Enumeramos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos en la posición número 4 está este grupo de las cetonas, esta vez sin tomar en cuenta el carbono. Ya, es un poco complejo, yo sé ese análisis, pero con práctica lo vamos a lograr. Ya vamos a vernos el siguiente sábado y vamos a ver la práctica. En la posición número 4 tomamos en cuenta solamente el oxígeno, obviamente con su doble enlace. Oxo, terminación pentanal. ¿Ya? Para este otro ejemplo, empezamos a enumerar. El grupo del aldehído tiene prioridad. ¿Ya? Y tenemos en la posición número 1, está el grupo del aldehído. En la posición número 2 no hay nada. En la posición número 3 hay un oxígeno. ¿Ya? Y esta vez no tomamos en cuenta ese carbono. ¿Ya? No tomamos en cuenta ese carbono. Entonces lo numeramos simplemente como. Lo nombramos 3-oxo ciclohexano carbaldehído, ¿ya? Por el grupo funcional. Bien, eso en cuanto a los aldehídos y cetonas. Ahora vamos a ver el otro grupo, que son los ácidos carboxílicos. Ya, los ácidos carboxílicos son un poco menos agobiantes si lo están tomando así que los aldehídos y cetonas, puesto que hay un poco de confusión ahí en cuanto a tomar el carbono o no tomar el carbono, tomar el carbaldehído o tomar simplemente el grupo oxo. Bien, pero eso, como les dije, ya lo vamos a ver con práctica y con tiempo. De todas maneras, no son temas oficiales que están viendo. Simplemente estamos viendo y dando un breve repaso. ¿Ya? Bien, vamos a los grupos, al grupo de los ácidos carboxílicos. La regla número 1 nos dice que la UPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por oico. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí está. Ácido metanoico, ácido etanoico. Este grupo de acá, ¿sí? Creo que se volvió para atrás en la pantalla. Está en regla número 6 de la cetona. A ver, ¿están en ácidos carboxílicos los demás? Sí, ya aparece. Sí, ahora sí. Ah, ya, creo que mi internet está inestable. Ya. Bien, como les iba diciendo, la regla número 1 nos dice que la terminación simplemente del alcano reemplazamos el ano por oico. Simplemente eso.
Y este grupo de acá es el grupo de los ácidos carboxílicos, ¿ya? Una molécula de oxígeno, una molécula de carbono, 2 de oxígeno y una de hidrógeno. Bien, para este ejemplo tenemos el ácido metanoico o también denominado ácido fórmico. Para este otro ejemplo tenemos el ácido etanoico o ácido acético. Para este otro ejemplo tenemos el ácido propanoico o ácido propiónico. Para este otro ejemplo tenemos el ácido butanoico o ácido butírico. Ya si se dan cuenta, a partir de acá van aumentando los carbonos. 1, 2, 3 y 4 obviamente, ¿no? Butanoico. 1, 2, 3. Propanoico. 1, 2. Etanoico. 1. Metanoico. Grupo funcional. Grupo de los ácidos carboxílicos, este de acá. ¿Ya? Ahorita lo vamos a conocer. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos, ¿ya? Que pasan a nombrarse como sustituyentes. Entonces, en la cúspide de los compuestos prioritarios están los ácidos carboxílicos. Vamos a ello. Aquí teníamos una terminación ol, entre comillas, ¿no? Pero cuando es sustituyente pasaba de ol a hidroxi. Lo hemos visto anteriormente. Lo vamos a repasar. Bien, grupo funcional o grupo de los ácidos carboxílicos. Aquí está una molécula de carbono, 2 de oxígeno, 1 de hidrógeno. Y este se llama, bueno, empezamos a numerar. Siempre empezando desde el grupo del ácido 1, 2, 3, 4, 5. Cadena principal, 5 átomos de carbono. En la posición número 4 hay un hidroxi. En la posición número 3 hay un metil. Entonces el nombre siempre empieza ácido, y ahora la posición en orden alfabético. Hidroxi, 4 hidroxi, 3 metil, pentanoico, terminación noico. Vamos al siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empieza a enumerar de derecha a izquierda porque le da la menor posición al grupo del ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, para ello identificamos los sustituyentes. En 2 está un bromo, en 5 está un oxo. ¿Ya? Entonces, por orden alfabético, yo empiezo a nombrar, ácido, 2 bromo, 5 oxo heptanoico. Vamos a la siguiente regla. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos, ¿ya? Moléculas con 2 grupos de ácidos son nombradas con la terminación dioico. Por ejemplo, tenemos este de acá. Aquí no hay. El primero, ya. Vamos a hacer énfasis a los alquenos o alquinos, pero en este caso en los alquenos. Siempre en el extremo del grupo del ácido y siempre en la primera posición. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Entonces tenemos en la posición número 4 el doble enlace. Empezamos a dar la nomenclatura. Ácido ex 4 en terminación oico. Ahora, al siguiente punto de la tercera regla nos decía que si hay 2 grupos funcionales de los ácidos en una misma sustancia, usamos la terminación di, terminación oico. Entonces, como siempre se va a encontrar en los extremos el grupo de los ácidos carboxílicos, yo no voy a tener la necesidad de decir que en 1 hay el grupo funcional, el grupo del ácido, y en 5 está el grupo del ácido. Ya simplemente utilizo ácido pentanodioico. Al usar este prefijo, yo voy a asumir que los grupos están en los extremos. ¿Ya? Ya número de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Tercer ejemplo, me hace referencia al triple enlace, ya, a los alquinos. Grupo funcional de los ácidos, siempre en la primera posición y en el extremo. Empezamos a enumerar desde ahí. 1, 2, 3,
4. En la posición número 3 hay un triple enlace. Entonces, ácido but 3 inoico. ¿Ok? Un momento. Ya. Ahora, para la regla número 4, nos dice que cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina en carboxílico. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo. El ciclo es el ciclo hexano, en este caso es el ciclo pentano. Entonces, al estar el grupo del ácido carboxílico, una molécula de carbono, 2 de oxígeno, 1 de hidrógeno, nosotros simplemente lo tomamos como ramificación, pero no damos la numeración en la que se encuentra, ¿ya? Puesto que siempre vamos a asumir que se encuentra en el extremo de una cadena lineal o en la primera posición de una cadena cíclica. Entonces lo numeramos como ácido ciclohexano, terminación me dice la regla número 4, que termina en carboxílico. Ácido ciclohexano carboxílico. Ahora el siguiente ejemplo, ¿ya? Hay dos ramificaciones, entre comillas, ¿ya? Hay dos ramificaciones. Prioridad, siempre el ácido, siempre el ácido. Entonces, estoy hablando de un ciclo pentano, 1, 2, 3. Me conviene enumerar en sentido horario, puesto que le da la menor posición al sustituyente, ¿ya? Entonces, nombro. Ácido, en la posición número 3 hay un metil, ciclopentano, y tengo que terminar con carboxílico, ¿ya? Haciendo referencia y obviando de que este grupo se encuentra en la posición número 1. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Los escucho. Bien, hasta aquí, antes de las preguntas, dudas, ¿se ha entendido? ¿Se tiene claro las reglas? Antes que haya una pregunta externa ajena a la materia, ¿se tiene en cuenta las reglas? ¿Las alcanzamos a identificar? Los escucho. Sí. Ok, a ver un momento.